Hola adorables del gamer, 7 cosas de Battle Chess, quédate hasta el final para ver el extra. Se destaca en animaciones súper divertida de las piezas al capturar. A cambio de eliminar las piezas del tablero, volviendo estas piezas cobran vida y combaten en lugares inimaginables. Es cómico cuando se captura, por ello es entretenido. Este juego se representa en varias plataformas, incluida la NES y distintos dispositivos, tanto en computadoras como en móviles. Su música fue compuesta para NES por Barry Leitch. Era un músico y compositor escocés, conocido por su trabajo en varios videojuegos de la década de 1980 y 1990. Tiene una historia rica y antigua que se remonta a más de 1500 años. Se cree que el ajedrez moderno se podría haber nacido en el norte de la India durante el siglo VI, antes de extenderse a Persia y luego a través del mundo islámico y Europa. En la antigüedad, en algunos reinos podrían haber hecho guiar a los reyes junto a generales y soldados hayan utilizado mapas, maquetas y discusiones tácticas para simular situaciones de combate y desenvolver estrategias que hayan ejecutado algunas lógicas del juego. Y si esta se cumplía, ganaban antes de ir a combatir. También habrá elegido lugares específicos de altura como archipiélagos, montañas, nevados, con el fin de no poder escapar sus enemigos, y lugares terrestres como selvas y bosques para camuflarse. El ajedrez como juego de estrategia implica la anticipación, desplazamiento del enemigo, planificación a largo plazo y ejecución de tácticas de inmediato para lograr la victoria anhelada. Estas habilidades son decisivas en planificación militar, abarcan la acorralada del enemigo sin lograr moverse. Apareció en varios cómics, películas. Searching for Bobby Fischer, 1993, es un ejemplo notable que cuenta la historia real de Joshua Washington, un niño prodigio del ajedrez. Otra película es Pawn Sacrifice, 2014, que narra la rivalidad entre los ajedrecistas estadounidenses Bobby Fischer y Boris Spassky durante la Guerra Fría. Nombrado a series, una de las más icónicas, que es The Queen Gambit 2020, basada en la novela del mismo nombre de Walter Davis. La serie muestra la vida de Beth Harmon, una prodigiosa jugadora de ajedrez, mientras lucha con problemas personales y busca su grandeza en el mundo del ajedrez competitivo. Tipos de jaque mate al rey. Mate pastor. El peón del enemigo que acompaña al caballo avanza 2 pasos dejando de proteger al caballo y al rey. También el peón que protege al alfil lo deja dando paso a la reina nuestra, haciendo jaque en 2 diagonales, una para la posición frente al flanco del rey y la segunda para sentenciar al rey y el juego. En términos algebraicos, peón negro enemigo F7 avanza un casillero a F6 y G7 avanza 2 pasos a G5 y nuestro peón blanco E2 avanza a E3 o 2 casilleros hacia E4, dejando libre la diagonal de la reina, la cual la ubicaremos en H5 y ejecuta el rey en E8. Movemos nuestro peón blanco E2 a E3 o 2 pasos a E4 y el enemigo peón negro avanza de F7 a F6. Movemos nuestra reina D1 en diagonal a H5. El oponente defenderá su posición avanzando con el peón G7 a G6, así cubriendo al rey. Nuestra reina se mueve de H5 a D5 flanqueando la zona del rey. Nuestro enemigo se equivoca y mueve otra pieza que no bloquea el flanco del rey. Cubrimos a nuestra reina con el alfil de F1 avanza a C4 y de nuevo se equivoca el enemigo dejando la diagonal. Nuestra reina avanza de D5 a F7, se sacrifica haciendo jaque mate al rey, ejecutándolo en E8. Movemos nuestro peón blanco E2 a E3. El enemigo mueve peón negro E7 a E5.
La reina nuestra la movemos de D1 a H5 y el enemigo mueve el peón D7 a D5. Nuestra reina pasa de H5 a E5 comiendo el peón, rodeando haciendo jaque al rey. El mismo se mueve de E8 a D7. El alfil nuestro de F1 a D3 mueve el caballo enemigo B8 a C6, amenazando a nuestra reina. Movemos el alfil de 3 a F5, haciendo jaque mate al rey. Si te gusta, puedes apoyar el canal, es gratis suscribirse, darle me gusta y comentar. Nos aparecemos en el próximo vídeo. Hagan clic en la imagen de arriba para seguir viendo.